Hola de nuevo, aquí Mayra Ibarra, Ariama de Sirio, jugando o no jugando tal vez, y si lo soy, en otro espacio-tiempo. Pero bueno, aquí la tía Ari, también la creadora o como digo, con mi nuevo bebé, Cricro, que invito a verlo, que justo salen episodios donde se hablan en forma simple para los niños y para las familias sobre asuntos que tal vez muchos no se atreven a hablarlo con los niños. Pero me pregunto yo, si los niños, cuando somos niños inclusive, estamos más abiertos, ¿por qué no hablar de todos los temas? Seguro, y ahora sí, voy a entrar a decir el tema que vamos a hablar ahora, que son un viaje a lo inexplicable. ¿Por qué esto? Porque seguro, y estoy más que segura, que muchas personas, si no es que todas, han tenido cosas extraordinarias en su vida y que tal vez no les han dado el interés o les han puesto atención, por así decirlo. Pero a todos nos pasa. Tan solo recuerden cuando tú dices, esto ya lo viví. Ay, se parece mucho y es como un tipo de déjà vu que le llaman por ahí. En francés, déjà vu. Es como, ¿qué pasó aquí? Y bueno, en cosas así como también tan simples de estar pensando al estar haciendo trabajo, cocinando o lo que quieras, se te viene a la mente alguien que tenía mucho tiempo de no pensar en él. Y de repente te enteras de él, no porque buscaste, sino porque llegó fortuitamente la información, o te habla, o te aparece en tus redes sociales. Son cosas de verdad inexplicables para muchos, pero no nada más queda ahí. También, ¿cuántas veces hay olores que no tienen por qué salir en un determinado momento en un espacio y huele mucho a alguien que te hace... ¿Por qué? ¿Por qué este olor? Hasta de un perfume inclusive. O cosas tan extrañas como, ¿por qué dijo esto este niño? O mi hijo. O por qué... que te hacen reflexionar, a recordar cosas que te llevan a ti misma, a ti mismo. Bueno, yo les quiero platicar que para mí mi vida ha sido bien especial. Desde niña, y soy soltera, ¿sí? Ya estoy, como quien dice, llegando, o si no, ya en la tercera edad. Pero, de alguna forma, desde niña, siempre fui muy atrevida, muy, me aventaba a hacer las cosas. Es más, recordando hace poco, yo decía, bueno, qué raro. Casi todos los vecinos, cuando yo era chiquilla, me pedían que me saltaran las bardas porque yo andaba trepada en árboles, bardas y demás. Y me saltara las bardas para abrirles sus casas porque se les habían quedado las llaves adentro. O sea, imagínense. Y entonces, reflexionando esto, dije, wow, casi siempre me le he pasado abriendo puertas. Y luego hago la reflexión en decir, mira, y también mi primer, o bueno, el que continuó haciendo de mi email es Destrabe. No se escribe como se escribe normalmente, pero ¿qué más da? Pero es como destrabar. Y vinculación, bueno, abrir una puerta es destrabar porque quedó cerrada. Y así igual también los códigos que me empezaron a llegar de alguna forma, en forma curiosa, les puedo decir que he hecho varios años sabáticos de mucha introspección. Y uno de ellos fue en la laguna de Chapala. Ahí justo estando, me empezaron a llegar imágenes que yo me sorprendía, ¿sí? De alguna forma no sabía por qué tan fácil podía yo bajarlas. En esa ocasión me tocó ver una esfera grande en el lago. Y
sacando conclusiones y tal vez esté en lo cierto o no, para mí la laguna de Chapala es el útero del gran padre sabio, como le llegaban a decir por ahí. Y como México es de alguna forma un ser andrógino, como es la Tierra, aunque tiene la energía femenina, por supuesto, para mí era la matriz o el útero, la laguna de Chapala, para este espacio. Sin embargo, pues cosas extrañas sé que han pasado alrededor de la laguna. Mucha gente ya inclusive empieza a decir tan solo uno de los tres focotonales iniciales, porque ya se están abriendo más, está aquí justo a un lado de la laguna de Chapala, en el focotonal dedicado a Saint Germain. Y justo también para mí, en mis inicios de toda esta búsqueda metafísica, de todo lo inexplicable, entré a conocer la historia de Saint Germain, leí sus libros, practiqué cosas que por supuesto ahí son dichas por él. He leído muchos libros con referencia a eso, me gusta todo tipo de lecturas, por supuesto también me llaman mucho la atención, no sé, los pilares de la tierra, como historias, donde también lo vinculo a, qué increíble, cómo vivían antes y demás. Sin embargo, todo esto me ha llevado también a darme cuenta de que estamos tan distraídos y más ahora con las redes sociales. Ay, cómo estamos scrolleando y pasando de un lado a otro, nos distrae, nos llevan de un lado a otro y eso no es de que, ay, nos están forzando, no, está en decisión de uno. Entonces yo te invito que de verdad busques cosas interesantes para ver, pero no te enganches, la vida real está afuera, así lo comento en los cuentos por ahí de Crick Crow, porque para mí sí me causa un apuro el que qué va a pasar con los niños, inclusive con las personas de todas las edades, nada más metidas en algo que no es tan palpable. Aunque sabemos que en realidad físicamente o la fisicalidad pues también es una percepción porque los átomos hay espacio. O sea, todo es vibración, pero en fin. Y regresando a lo inexplicable, hay cosas que yo creo que a todos nos sucede de algún momento dado en nuestras vidas. En pequeños momentos o, ay, ¿por qué pasó así? Si así lo había visto. O, qué curioso, justo me acaba de pensar en eso y llegó. Cosas tan simples, pero también cosas más profundas. Como, bueno, yo les puedo decir que de niña tal vez sí tenía miedo a las cosas extrañas por lo que había escuchado alrededor de mí. Sin embargo, llegó un momento en que no, dejé de tenerle miedo a casi todo. No les puedo decir que no tengo miedo a algo, claro que sí. Experimento y hago. Es más, les puedo decir que hice también otro año sabático sin tener la economía necesaria para ir al Camino de Santiago. ¿Y cómo me llegó esto? Me llegó por tres avisos, en forma curiosa. Primero en una revista, después en el internet, después alguien platicó de eso en donde yo estaba en un mismo día. Fueron las señales. Pero yo dije, me está bien, pero yo cómo le voy a hacer. Pues fue increíble cómo lo conseguí todo esto y se dio. Le hice caso a las señales, tres señales y vámonos. Lo hago y con lo mínimo fui y me pasé un año por allá que haciendo ese camino de Santiago y estando en España fue maravilloso. Agradezco muchísimo a los españoles, me encanta su energía. Sé que muchas veces acá en México los tomamos como un poquito agresivos tal vez, pero son las formas. En realidad son unas excelentes personas, la mayoría. Bueno, voy a cortar un poquito porque me agrada hacerlo por episodios para recordarme qué es lo que voy a seguir comentando. Nos vemos en un momentito. Bueno, regresando a lo que comentaba de principio, que soy soltera,
Y lo supe desde mis 10, 12 años, yo lo decía. También de lo de la esfera que les digo, fue algo extraño. De repente, de verla, dejé de verla en un momento. Primero pensé que era el reflejo de algún tanque de agua del otro lado de la laguna, pero no fue así, desapareció de inmediato. Y ahí fue donde se canalizaron estas imágenes que son geometría sagrada. Y también en cuestión del Camino de Santiago, muy chistoso, me di cuenta que mi familia de origen aquí es en Ocotlán, Jalisco. Y Ocotlán, su patrono era el Santo Santiago. Curioso, ¿verdad? Señales, señales. Después, una parte de mi vida la viví en Querétaro. Y Querétaro es Querétaro de Santiago. Y entonces uno dice, bueno, qué vinculación. Cuando regresé de allá de España y empecé también a hacer unos caminos por aquí, resulta de que me encuentro con el Valle de Santiago. Y ahí en Valle de Santiago me pregunto, wow, ¿de qué va esto? ¿Cómo se dieron cuenta que los cráteres que hay ahí, las 7 luminarias, que así le llaman, tenían el reflejo como de parte de una constelación? Si no había nada supuestamente que hiciera referencia, pues así es. Tal vez estén escuchando el sonido de un tren y yo creo que así es la vida y así son las conexiones como las líneas de tren. Les puedo decir que en eso de la metafísica, cuando entré, pues me llamó mucho la atención justo las vidas pasadas. Sigo creyendo que existen vidas pasadas, pero como en forma diferente, de interconexión, como que siento que la fuente se divide en, vamos a suponer, 100 pedazos. Y esos 100 pedazos se dividen en otros 100 pedazos cada uno. Y en eso, y así. Entonces, nosotros vamos en correlación, conectando con la vida que tal vez otras personas también las vivieron. No sé si me da a entender. Es extraño, son cosas que uno va checando. Yo les puedo decir que me he visto en más de 30 vidas, ¿sí? Es más, me dedico a hacer regresiones y muchas veces, tal vez suponiendo que lo que yo estoy diciendo, que vamos a decir, fui un pirata, pero ese pirata se dividió ya en más, ¿sí? Pero algo queda anclado en esa alma que está viviendo ahora y que ha de resolver para liberarlo. Por eso sí sirven tal vez las regresiones. A mí, bueno, no tal vez, yo les puedo comprobar que en mí sí me ha corregido muchas cosas, como tenerle pánico a los animales que picaban. Cuando me vi en una regresión, una autorregresión que me hice, y experimenté el dolor, mi muerte que era un anciano que vivía ruralmente, se me pudrió primero el brazo por un piquete de un animal. Y a partir de ahí, hasta las abejas me paro encima sin necesidad de correr como lo hacía antes, porque tenía miedo a las abejas, a los alacranes. Claro, hay que tener precaución de los alacranes, de las arañas, pero el pavor que yo tenía se desterró con una regresión. Y la sigo haciendo de vez en cuando, no me dedico 100% a eso, pero bueno, también me abro a que cuando alguien lo requiere, y también me he metido en cuestión metafísica, porque de alguna forma fui pilar, después de tomar un curso de metafísica por más de 1 año, 2 años, empecé a verles la vida a muchas personas de forma muy fácil. Y yo misma me sorprendía, decía, ¿cómo es posible que lo que estén explicando yo ya lo sabía? Y así me pasan muchas cositas muy locas, se puede decir, como también el creer en los extraterrestres desde muy chica, y que lo decía yo siendo católica y escuela católica, me decían, no, te van a excomulgar, ahorita gracias a Dios ya todo está cambiando, pero yo me pregunto si nosotros así multidimensionales no somos nosotros mismos. Es más, me puedo preguntar también si nosotros mismos no somos nuestros propios ángeles guardianes, que tenemos otro nombre, siendo
nuestros mismos apoyos. Por eso a veces se habla del doble cuántico y que le hables a él. Bueno, ese doble cuántico puede ser tu ángel guardián, que eres tú mismo y que te da orientación. En fin, ¿de qué va todo esto? Pues de que nos atrevamos a hablar de lo que nos pasa, de cosas pequeñas, y que empecemos a poner atención en las cosas. Yo ya he dicho en muchas ocasiones que mi comunicación con la divinidad era a través de números. Y entonces yo puedo ver números y decir, me está diciendo esto. Cuando las personas empezaron a notar o a decir, mira, porque estoy viendo este y este, yo ya tenía años, bueno, pues desde niña, ¿no? Sabiendo la vibración. Claro que la comunicación en todo y para todos tenemos un filtro. Y el filtro es como nosotros ser una coladera. Entonces, lo que yo estoy diciendo a lo mejor no se ajusta perfectamente a todos. Se ajustará a algo, porque está pasando a través de mí la información que yo estoy diciendo. Y hablando de eso, la información que estoy diciendo, muchas veces nos preguntamos, híjole, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué dije esa palabra? Pero era para ayudar en algo. Miren, confirmación. Está sonando más fuerte el tren. Y entonces, pues bueno, vamos hablando de eso. Les invito, porque inclusive yo me he atrevido ya a decirlo. En ocasiones no me atreví, como cuando me llegó el mensaje de la persona que trascendió, que le quitó la vida y que yo no lo quise decir. Porque decía, me van a decir que estoy loca. Pero ¿qué más da? ¿Qué importa lo que digan las personas? Porque a todos nos ha pasado. A todos efectivamente nos ha pasado este tipo de cosas extrañas. Y por lo cual te quiero invitar a ti, si te atreves a platicar tu historia, ya sea apareciendo o no apareciendo en video, o inclusive diciendo o no diciendo tu nombre, pues adelante. Aquí está este espacio. Abrimos este espacio para hablar de estas cosas y hacerlas simples, porque de eso se trata, de observar y ver las señales. Les puedo explicar muchísimas más cosas que me han pasado y que les ha pasado a otras personas a las que yo les he dicho y me platican. Oye, sí, mira, un olor. Oye, pues sí, y nadie estaba haciendo, por ejemplo, fumando. Y me llegó el olor a cigarro en un espacio cerrado, que nadie había fumando, como cigarro prendido. Y les hizo recordar y cosas así simples, ¿no? Entonces, les invito a tomar acción y a escribirme y decirme qué es lo que me quieres contar, qué es lo que te quieres contar y qué es lo que les quieres contar a todos, porque se vale compartir. Entre más hagamos simple y sencillo esto, entenderemos que sí existen todas esas facultades, como la visión extraocular, por favor. Ahí también ya les platicaré lo que me sucedió en un momento determinado con eso. O sea, fue en época igual de Gutenberg, que él estaba haciendo sus experimentos, pero bueno, yo no era científica, sin embargo, a manera de juego lo hacía con niños. Yo les ponía cartas, les decía, ¿de qué color estás viendo? Y así, entonces me llamó la atención. Como también el saber que por eso hasta puse una tienda de celulares, porque dije, los celulares van a llegar a todo mundo. Y sin de saber todavía eso, yo visioné en un momento dado que todo el mundo traía celulares. No sé. Cosas así de simples, como que inclusive videos. Me da risa que el otro día mi madre me dice, oye, he visto un montón de videos de todo lo que tú nos compartes con hierbas, porque ahí también me sucedió algo muy curioso. En el Camino de Santiago, cuando regresé, fui mucho a Montserrat, y en una de las caminatas hacia Montserrat me encuentro una persona que me dice, tú tienes mucho contacto con las plantas. Y justo ahora mi mamá me dice, mira, el té de sopa, porque yo así le decía, té de sopa para ciertas situaciones que después les compartiré y que seguramente lo encuentran ya en internet, pero tengo años. O como el té que me hago yo, o que ya lo uso en base, que ya les había dicho, para mi café, que a veces lo utilizo y le digo café chai. Cúrcuma, jengibre y canela. Bueno, después hasta lo comercializan. Y eso, ¿hace cuánto? Hace 15 años que yo empecé con usar hierbas, todo ese tipo de cosas, o hasta más, pero por intuición, como que me conecta, no sé. Así que te espero a ti,
a ti que estoy segura que tienes, seguro que tienes tú, él, ella, quien sea, alguna experiencia que contar para que todo el mundo se empiece a abrir y vea simple estas cosas. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Bye. Soy Ariama de Sirio y con toda la bendición y el amor del mundo comparto estas simplezas. Hasta la próxima. Bye. Yo soy Cricro, el pingüino divertido que vengo a contar historias y aventuras que en tu mente empiezan a brillar.